¿Por qué escribir un libro sobre el buen trato? Bueno, en primer lugar, porque el buen trato no es conocido, porque yo he trabajado siempre en todos en los grupos, en clínica, en los másters, siempre he trabajado desde el buen trato, pero nunca lo he llamado así. También para mí era como desconocida casi la palabra, ¿no? En octubre de este año pasado di una conferencia en el auditorio de la Facultad de Psicología de la UNAM y un año antes di otra conferencia en Derechos Humanos. En Derechos Humanos se llamaba Del maltrato al buen trato, proyectos de amor para construir relaciones de paz. Y en el auditorio se llamaba El buen trato como proyecto de vida. En los dos sitios, primero hablaba del maltrato, porque no se puede hablar del buen trato sin hablar de lo opuesto. Y puse muchas fotos de los malos tratos que hay ahora, sobre todo en el Mediterráneo, con la gente que huye refugiada de las guerras y con el fundamentalismo, ¿no? Pero yo quería sobre todo dar un modelo alternativo, que era el modelo de buen trato. Entonces, una cosa que me ocurrió en los dos sitios es que cuando acababa la conferencia, y eso que yo detallaba mucho aspectos de buen trato como un modelo a seguir, la gente me preguntaba, oye, ¿dónde lo puedo leer esto? ¿Y dónde puedo leer más? Entonces yo me quedé como muy sorprendida porque yo decía, bueno, pues eso está en todos mis libros. Pero claro, en todos mis libros está, pero no está denominado como buen trato. Entonces lo que hice fue que pues me di cuenta de que había que especificarlo así. Hablé con mi editor y le dije, oye, ¿qué te parece si amplío un poco lo que he dicho en las conferencias, que es una síntesis de todo mi trabajo? Y escribo un librito pequeñito sobre buen trato. Entonces mi editor me dijo, ya mismo. Y entonces quise hacer un libro en donde la gente viese que hay dos modelos de relación humana, el que conocemos, que es el de maltrato, y que podemos crear otro modelo alternativo, que sería el de buen trato. Entonces, por una parte hablo que el maltrato tiene tres dimensiones: la dimensión social, que son las sociedades patriarcales en las que vivimos, cómo interiorizamos esos modelos de relación y cómo nos relacionamos. Entonces dije, bueno, pues al igual que hay tres dimensiones, tenemos que crear tres dimensiones para tener otro modelo alternativo, que sería el de buen trato. ¿Se puede convertir este modelo del buen trato en un proyecto de vida? Tú hablas de proyecto de vida y hablas de proyecto de amor. De amor, sí. Bueno, le llamé primero proyecto de vida porque la gente lo entendería mejor, ¿no? Yo creo que en nuestra vida vivimos muchas veces de una manera muy inconsciente. Nuestra vida vivimos tal como hemos aprendido a vivir, tal como nos han enseñado, tal como son los valores sociales, y en algún momento de nuestra vida, o en muchos, hacemos como una crisis existencial, en donde una se pregunta, ¿qué vida estoy viviendo? Como yo estoy viviendo es como me gustaría a mí vivir. Y entonces pues toma conciencia de cómo está viviendo, de cómo quisiera vivir, y entonces a lo mejor se plantea otro proyecto de vida. Hay gente que su proyecto de vida puede ser con un tipo de valores, como por ejemplo, pues mi proyecto de vida es tener dinero, es hacerme rico, es tener poder. Y otras personas, este sería mi caso, ¿no?,
Pues mi proyecto de vida en un momento en que yo tomé conciencia de eso hace muchísimos años, pues es estar en paz, llevarme lo mejor posible con la gente, pues valores de cooperación, de solidaridad, respeto, que me respeten, respetar, ¿no? Y entonces esa es la manera en que yo creé un modelo de trabajo que llamé terapia de reencuentro, y yo enseño a la gente a que se escuche, que se escuche, que escuche lo que siente, lo que piensa, de dónde le viene todo eso, si le va bien y se lo queda, o si prefiere cambiarlo por otro modelo en donde se sienta mejor con ella misma. Y entonces eso para mí ha sido un proyecto de vida, pero realmente es un proyecto de amor. Porque para mí un proyecto de amor es canalizar parte de la energía amorosa que tenemos todos los seres humanos en algún proyecto que puede ser hacia mí, hacia otras personas, hacia la naturaleza, hacia los animales, ¿no? Entonces, para mí el buen trato tiene que ver mucho con la capacidad amorosa del ser humano. Claro, yo creo que el buen trato, después de, digamos, de las crisis personales que yo he pasado escribiendo el libro, que ha sido, esto es tan sencillo que todo el mundo lo conoce. Toda la gente que trabaja conmigo, pues todo eso ya lo trabaja, ya. No sabía qué fotos poner, pedía fotógrafos y nadie sabía qué darme, ¿no? Hasta que me di cuenta de que el buen trato es una cosa que tiene más que ver con el estar que con el hacer. Sí, el buen trato es muy sencillo de definir, ¿no? Pero realmente cuesta mucho trabajarlo, porque lo que hemos aprendido es el maltrato. Es la normalización de la violencia. Y entonces nosotros interiorizamos esa violencia también hacia nosotros mismos o hacia nosotras mismas, y esa violencia está muy interiorizada y muy invisibilizada. Es decir, continuamente una se dice, por ejemplo, qué tonta he sido, que esto no valgo para esto, seguro que no lo haré bien. Es decir, continuamente te desvalorizas, te agredes, ¿no? Y eso parece lo normal, ¿no? Entonces, si tú no te das cuenta, habitualmente la forma que tienes de relacionarte contigo y muchas veces con los demás es desde esa violencia sutil, pequeñita, pero violencia, ¿eh? O colocarte en relación de dominio-sumisión, por debajo del otro, por encima del otro, ¿no? Entonces tienes que tomar conciencia continuamente para cambiar el modelo, para no agredirte, para ser comprensiva y compasiva contigo y con los demás. Si no, rápidamente te sale el maltrato. El maltrato. Fina, ¿alguien gana con el maltrato? ¿Quién? Bueno, el sistema social. El sistema social es un sistema que está basado en el maltrato, está basado en la desigualdad. No valen lo mismo hombres que mujeres. Es un sistema que tiene 4.500, 5.000 años, depende en cada sociedad. Entonces, desde lo simbólico no vale igual un hombre que una mujer, vale más un hombre. Eso genera una estructura jerárquica y una estructura de dominio-sumisión que se ve en el afuera, pero sobre todo que se interioriza con una misma, con uno mismo. Tenemos cada persona también partes dominantes y dominadas,
Cuando yo digo soy tonta, una parte mía dominante me dice eres tonta. Y una parte mía de víctima me dice qué tonta soy, ¿no? Entonces continuamente estamos en una lucha interna, que es como esa relación también conmigo misma de dominio-sumisión. Hemos interiorizado ese modelo social, jerárquico de pelea, de lucha, y eso es lo que transmitimos en las relaciones. Continuamente te comparas, soy más guapa que ella, menos inteligente que esta otra, siempre soy menos, y se trabaja más desde la jerarquía de las diferencias que no desde la complementariedad de las diferencias, porque las diferencias pueden ser complementarias. En comparación a tus otros libros, ¿qué aporta el más reciente, el del buen trato? ¿Qué diferencias hay, qué aportaciones nuevas? Aunque nos acabas de decir que en todos has hablado del buen trato, me parece que hay novedades en este libro. Bueno, esa fue una de mis dificultades. Yo digo, pues ya todo lo que voy a decir ya lo he dicho. Pero como digo, claro, pues no lo llamaba así. Entonces, por ejemplo, en el libro de psicoerotismo yo hablo del amor a tu propio cuerpo, el cuidado, el respeto a tu cuerpo, cómo empoderarte de tu cuerpo, cómo gozar de tu cuerpo. Eso es una práctica de buen trato, ¿no? En el de vínculos hablaba de las dificultades que podemos tener en los vínculos y cómo aprender a respetarnos en las diferencias, lo que son los bienes de vida, cómo atravesar aquello que dificulta el tener vínculos respetuosos. En los laberintos hablaba de esas frustraciones que tenemos que asumir o sí porque la vida te coloca ahí, y de los duelos que tenemos que hacer. Ahí hablaba del duelo de la enfermedad, pero puede ser aplicado al duelo de una relación de pareja, de pues que te haces mayor y no quieres, etcétera, etcétera. En el de la fotobiografía, ahí hacía una recopilación muy grande de cómo lo que tú piensas, lo que tú sientes, tiene que ver con tu historia de vida, con lo que has aprendido en tu historia de vida, en tu historia familiar, y la familia evidentemente asume valores del sistema social. Y entonces, ¿qué mitos se interiorizan, qué ritos se interiorizan del modelo sociocultural, qué guiones, qué formas de construirte como mujer o como hombre? Y entonces con toda esa construcción tú te construyes más desde el maltrato hacia ti o desde el buen trato hacia ti, ¿no? Y ahí se ve muy bien como esas tres dimensiones, el cómo yo me construyo, el cómo yo me he relacionado, porque se ve en las fotos, y el cómo se ha aprendido todo eso del sistema social, sociocultural. En el de diálogo de mujeres sabias y hombres con corazón, lo que quise es visibilizar a las mujeres y hombres en la segunda mitad de la vida, que están invisibilizadas, sobre todo más las mujeres, porque en este sistema social la vejez no sirve, ¿no? Y entonces quería darles voz y quería ver toda la potencia, todos los proyectos que tú puedes tener, tengas la edad que tengas. Y en este lo que he querido hacer es como sintetizar todo esto y decir, bueno, hay dos modelos de relación humana, el maltrato y el buen trato. El que conocemos es el maltrato. Y hay esas tres dimensiones que no nos damos cuenta. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo hago, cómo yo me relaciono y de dónde yo lo he aprendido. Son tres dimensiones interrelacionadas y transversales. Y hay que trabajar en las tres para cambiar el modelo. Hay que darme cuenta yo
y cambiar el modelo de maltrato conmigo por un modelo más cooperativo, más comprensivo y más de relación de paz, cómo relacionarme con otras personas de la mejor manera posible y, si no es posible, despedirme, y cómo fomentar en lo social otro tipo de valores. Y entonces eso es lo que he querido dejar como con palabras muy sencillas, explicar dos modelos de relación humana muy complejos. Muy complejos, Fina. Insisto, lo que te decía hace rato, parece muy fácil, pero es terriblemente difícil, pero alcanzable. Eso es lo bueno, porque tú, a través de todo tu trabajo, que en diferentes partes del año, en diferentes países, te presentas para trabajar justamente en esto que es tu gran proyecto de vida profesional. No sé qué otros tengas, pero que has podido dar y compartir y formar varias generaciones de hombres y mujeres que piensan como tú. Sin embargo, yo te adelanté la pregunta. Nosotros, los mortales, los que no somos terapeutas, los que no, incluso los que no tenemos trabajo terapéutico, el ama de casa que se salió del maltrato del marido, agarró sus cosas y sus hijos y se fue. Esos mortales, esa joven que ahora está viviendo violencia con el novio, por ejemplo. Los mortales, Fina, ¿qué hacemos para poder llevar a nuestra vida el buen trato? Bueno, yo parto de la premisa en mi trabajo de que todas las personas tenemos una capacidad de autoconocimiento y de cambio. Entonces, pues hay personas que son más lentas sí, o más rápidas, sí, pero todo el mundo podemos cambiar y todo el mundo podemos ser resilientes. Y parto también de la idea de que todo el mundo vivimos o hemos vivido maltrato. Maltrato institucional, maltrato en nuestras relaciones o maltrato con nosotros mismos, ¿no? Es importante también haber vivido alguna experiencia de buen trato, aunque sea pequeñita, para darnos cuenta de cómo se vive en el cuerpo esas dos experiencias. El maltrato genera dolor, genera tristeza, genera cólera, genera dolor corporal, genera enfermedad. El buen trato genera alegría, genera más relajación, genera más salud. Al margen de que tenemos que fomentar el buen trato como un trabajo de vida, como un proyecto de amor, hemos también que curar las heridas del maltrato, porque todos tenemos heridas de maltrato, todo el mundo, de un tipo o de otro, familiares, sociales, por la raza, por el género, por la religión, por la estatura, por la piel, por lo que sea. Entonces, hay personas que cuando han vivido ese maltrato tratan de olvidarlo, pero entonces queda enquistado. Entonces, lo que hay que hacer, y es más fácil decirlo que hacerlo, es hacer un duelo. Un duelo es, de alguna manera, a veces se puede hacer sola, a veces necesitas un acompañamiento terapéutico. Un duelo es, en algún momento, poder revivir lo que has vivido, que a veces una música, una canción, una frase, una persona te recuerda ese hecho doloroso. Poder vivirlo, poder conectar con esa experiencia dolorosa que tuviste. Las experiencias más dolorosas se tienen en los primeros años de vida, sobre todo en los primeros 5 años de vida, donde no tienes recursos, donde no entiendes, ¿no? Poder revivir todo eso, poder conectar con la emoción
y poder, cuando es posible, ¿no?, ir marcando distancia. Marcando distancia quiere decir, yo ya no soy esa. A mí ya no me puede volver a ocurrir eso, porque yo ahora tengo conciencia, porque yo ahora tengo herramientas, porque yo ahora sé que si no me va bien algo, puedo salirme. Cuando yo era pequeñita, o no pequeñita, a lo mejor hace 10 años... O ayer, yo era otra. Uh-huh. Yo era otra. Ahora que tomo conciencia y que puedo mirarlo a distancia. El duelo es poder salirte del espacio y poderlo ver a distancia. Cuando tú estás en proceso de duelo, no te puedes salir. Estás con la tristeza, con la rabia, con todas las emociones. Claro. Cuando tú puedes ir elaborándolo, y a veces un duelo cuesta por lo menos un año trabajando mucho, ¿no? Cuando puedes ir elaborándolo, poco a poco puedes marcar distancia y decir, ahora puedo ver lo que me ocurrió. Fue muy terrible, lo pasé muy mal, pero entiendo por qué ocurrió. Entender y comprender no quiere decir justificar. Exactamente. Pero puedo comprender por qué ocurrió, y yo también puedo perdonarme, ¿no? Puedo comprenderme, porque yo era otra. Por eso no entendía, por eso no pude salir de ahí. Ahora que estoy en otro lugar, puedo comprender por qué ocurrió y lo puedo ver porque estoy fuera. Sales de tu laberinto, como dirías. Sales de tu laberinto. Fina. No es fácil, ¿eh? No, me encanta que digas que por lo menos se lleva uno trabajando bien más o menos un año cuando ya decidiste entrarle, porque uno es feliz afuera, ¿no? Me quedaba pensando cómo estos sentimientos que genera el maltrato, tú mencionabas dolor físico, enfermedad, tristeza, depresión, ira. Cómo mucha gente también se puede quedar con su propia ira. Es decir, me siento culpable de mi ira contra quien fuese o contra la violencia o lo que sea, y es seguir dando vueltas en el laberinto, ¿no? Bueno, muchas veces no nos damos cuenta y no queremos hacer el duelo. Cuando digo no queremos, digo inconscientemente. Claro. No queremos hacer el duelo porque creemos que mantener esa ira es una forma de castigar a esa persona que nos ha hecho daño. Exactamente. Pero es una fantasía, porque a quienes realmente nos castigamos es a nosotros mismos, porque mantenemos el vínculo con esa persona o con esa situación a través de la ira, pero yo no puedo vivir mi momento presente porque he quedado enganchada en el pasado, en hace 5 años, 10 años o 50 años. Y entonces realmente es como si yo llevase una mochila siempre que me impide liberarme, ¿no? De mi pasado. Liberarme no quiere decir que me olvide, quiere decir que lo he reintegrado, que lo he perdonado de alguna manera, ¿no? He salido de ahí. Entonces, pues la persona que me hizo daño, haya esa persona y sus circunstancias y su mundo, pero yo salgo de ahí porque yo quiero transformar mi dolor en aprendizaje, en sabiduría y en conocimiento. Y en amor. Y en amor. Y en amor. En amor, sobre todo, para mí misma. Exactamente. Aunque te hayan enseñado que no te quisieras, eso, que no valías, que no servías, etcétera. Eso es la resiliencia. Esa es la resiliencia, salir de eso, ¿verdad? Transformarlo, transformar hasta las situaciones más dolorosas en proyectos de amor, en sabiduría, y poder enseñar a otras personas. Muchas veces puedes ver que mujeres, por ejemplo, que han sido mutiladas genitalmente en África, estas mujeres han creado asociaciones contra la mutilación y, bueno,
pues han tenido que atravesar todo su propio proceso para poder también ayudar a otras personas. Eso es muy importante. No me quiero ir, Fina, sin preguntarte, en este contexto del buen trato, o el maltrato, no lo sé, ¿cómo miras el envejecimiento de la mujer en nuestros países? España, por un lado, México, que conoces muy, muy bien, y Latinoamérica, a donde frecuentemente estás. ¿Cómo miras a las mujeres en este contexto? Bueno, a mí me gusta más que, bueno, aparte de hablar del envejecimiento, me gusta hablar de las personas mayores. Personas adultas mayores decimos aquí. Ajá. Muy bien. La vejez en general se entendía en las antiguas tradiciones como algo que tiene que ver con la sabiduría, con el respeto. La vejez era valorada en mujeres y hombres. En nuestra sociedad occidental se ha desvalorizado mucho a las personas mayores, especialmente a las mujeres, en donde si no eres joven, si no estás en edad reproductiva, si no tienes determinado cuerpo, no vales. No vales y se invisibiliza a las mujeres, con lo cual se las maltrata. Se las maltrata, se las arrincona, se las lleva muchas veces a residencias donde quedan marginadas, ¿no? Ahora están apareciendo algunos proyectos que me parecen muy bonitos, entre generaciones. Son pequeñitos proyectos que he visto en algunos lugares, también en España, en donde, por ejemplo, mujeres que viven solas y que quieren vivir solas, alquilan una habitación a estudiantes a menor precio y, por una parte, al estudiante le viene bien y ellas tienen compañía y entonces, por lo menos en las cenas, hablan, están, ¿no? He visto proyectos muy bonitos en residencias de personas mayores que han metido también guarderías, y hay algunos tiempos en donde comparten mayores y pequeñitos. Yo creo que todo lo intergeneracional es muy bueno, que tendríamos que enseñar, y eso como proyecto social, a los jóvenes y las jóvenes, ¿no? El cuidado, el respeto, el agradecimiento a las personas mayores por lo que nos han dejado. Tanto lo que nos han dejado de bueno como lo que nos han dejado de malo, también para saber lo que no nos gusta hacer. Lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante que lo hagamos con los jóvenes, porque si no los jóvenes pueden reproducir el modelo social que es de rechazo a los mayores. Si tú aprendes a acompañar a las personas mayores en sus procesos de envejecimiento, también aprendes a acompañarte a ti misma o a ti mismo en lo que será tu propio proceso. Y luego también hay otra cosa muy interesante, y es que el proceso de las personas mayores es muy diferente ahora de hace 50 años. Hace 50 años pues ya se hablaba de que una mujer con 60 años ya era una anciana, ¿no? Ahora tú ves mujeres de 60, de 70 y más años y las puedes ver llenas de vida, llenas de proyectos. Incluso eso también ha ayudado en alguna parte el cine con algunas actrices. No sé qué años tendrá James Fonda, pero más de 70, anda en 70. ¿Vale? Pero tú ves a muchas actrices que antiguamente serían viejecitas, llenas de proyectos. Es decir,
la mujer ahora tiene una expectativa de vida mucho mayor que el hombre también, y mucho mayor, pero además las mujeres mayores de ahora son las mujeres, y eso se dice en el libro de Diálogo de Mujeres Sabias y también un poco el de los hombres, son las mujeres de los años 60 y 70 que hicieron toda la revolución sexual, el feminismo, todos los movimientos feministas, el movimiento hippie, la antipsiquiatría, la renovación pedagógica, miles de movimientos. Y entonces esas mujeres son las que ahora tienen 70 años, 80 años, 60 y muchos. Y estas mujeres que trabajaron por su autonomía, por su independencia, por su libertad, quieren continuar teniendo una buena vida como la tuvieron, porque son mujeres que de alguna manera eligieron la vida que querían tener, con sus equivocaciones, sus duelos, como todo el mundo, pero han vivido la vida que querían tener. Entonces, yo me encuentro con dos tipos de mujeres mayores ahora, muy interesante. Uno, las que han tenido la vida que querían tener y que son mayores y que quieren continuar teniéndola, y que se están planteando cómo vivir los siguientes años de su vida, y si vivirlo también cerca de otras personas amigas, en casas cercanas, etcétera, etcétera. Y luego están otras mujeres que pues seguramente no estuvieron en esos movimientos feministas, mujeres que fueron amas de casa a lo mejor más tradicionales, y muchas de ellas, al quedarse viudas, empiezan a tener la vida que querían haber tenido y que no la pudieron tener con su pareja porque eran más tradicionales, porque estaban más metidas en los roles de antes. Y entonces muchas mujeres, especialmente de estas edades y especialmente que no tienen pareja, ahora se incorporan a centros de jubilados, donde hay jubilados y jubiladas, y entonces empiezan a vivir lo que no pudieron vivir. Hacer excursiones, hacen viajes, se van a bailar, se van al cine con gente de su generación, e incluso hacen segundas parejas, e incluso algunas han alcanzado el orgasmo por primera vez con unas parejas que al ser más mayores tienen menos urgencia genital y la erótica se hace más global. Fina, ¿cómo rescatar mi historia? Me explico. Esa mujer que dices tú que vivió en los 70s, en los 60s, que fue a la universidad, que hicieron todos estos cambios importantes que ahora disfrutamos generaciones posteriores, no tienen fácil el camino. Nuevamente son tildadas de locas, de aceleradas, neuróticas, pero tienen una historia muy importante. Pero de la misma manera, el ama de casa que estuvo al servicio de la casa de los hijos del esposo, también tiene una historia. ¿Cómo rescato mi historia al entrar en una etapa donde aparentemente todo es de evaluación? Estás vieja, no sirves, ya viste, qué has hecho, ya para qué, ese ya para qué que es mortal. ¿Cómo recupero mi historia? ¿Cómo le doy el valor que merece para que yo pueda seguir viviendo una vejez con calidad? Bueno, yo creo que la historia que vivimos es la que hemos vivido, por nuestras circunstancias, por cómo pensábamos, y en un momento concreto, sobre todo en la segunda mitad de la vida,
haces esa crisis existencial y te preguntas, está bien, ¿y ahora qué? Ahora que estoy en otro momento de mi vida, ¿qué quiero hacer? ¿No? Bueno, me puedo quedar en casa llorando por lo que no viví, o puedo recuperar mi vida. Yo tengo un modelo en mi historia maravilloso. Una tía a la que yo adoraba no tuvo hijos e hijas, yo era como casi su hija. Ella fue una mujer obligadamente tradicional toda su vida, con su marido, ¿no? Una mujer abierta, pero que no podía manifestarse. Cuando ella se quedó viuda, después de muchos años en que su marido estuvo enfermo, ya era una ama de casa, cuando su marido murió, ella cambió su dormitorio de casados, se puso un dormitorio de soltera, una camita pequeñita, y empezó a ir a un club de jubilados. Entonces hizo todo lo que no había hecho en su vida. Salía de excursiones, salía al cine. Bueno, yo me la llevé a París, nunca había salido de su casa, me la llevé a París, un viaje, y con 80 años, 3 señores mayores, más jóvenes que ella, pero jubilados, la pretendieron. Wow. Tuvo 3 novios. Oh. Y cuando se murió el último, ella tenía 80 años, decidió que ya no quería tener más novios porque eran mayores y se morían. Y entonces, pues ella continuó su vida hasta que se murió, felizmente, haciendo todo lo que quería hacer. ¿Algo más que quieras agregar, Fina? Bueno, yo creo que tenemos una vida, por lo menos una vida que conozcamos, no sé si habrá otras, pero y tenemos responsabilidad con nuestra vida. La vida a veces es difícil, nos pone circunstancias muy difíciles, pero dentro de todo tú siempre puedes elegir y responsabilizarte de cómo quieres vivir y qué herencia quieres dejar al mundo. Entonces espero que este libro favorezca la responsabilidad con una misma y con la vida de los demás, con la vida del planeta, porque no solamente son las personas, son los animales, es la naturaleza, para que nos bien tratemos. Muchas gracias, Fina. Gracias.